Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recortó nuevamente las estimaciones de crecimiento para Chile este año y también el próximo. Esto por el menor precio del cobre, las condiciones financieras más ajustadas y el bajo nivel de confianza doméstica. En su informe de proyecciones económicas globales, la entidad estimó que el PIB local se expandiría un 1,5% en 2016 y no en un 2,6% como se pronosticó en noviembre pasado. En 2017, en tanto, la actividad se aceleraría un 2,5% y no un 3,3% como estaba previsto. Estamos con Alejandro Urzúa, académico de la UNAV y miembro del grupo Open BBK. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por acompañarnos. Hola, Gabriela, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Lo conversábamos antes y decíamos... En este programa, en estas conversaciones, habíamos proyectado que el crecimiento iba a disminuir este año y que las proyecciones estaban un poco abultadas en relación a lo que podía ocurrir. ¿Se concretó? A ver, lamentablemente pasamos de un optimismo exacerbado por parte del ministro Arenas cuando, ¿no es cierto?, empieza a, de alguna manera, a poner los primeros titulares y los primeros indicios con respecto a la reforma tributaria. Se hablaba de un crecimiento, ¿no es cierto?, que iba perfectible a llegar, ¿no es cierto?, un crecimiento sobre el 3,5%, en donde íbamos a tener, ¿no es cierto?, un muy buen recaudo fiscal para cumplir con los compromisos sociales que de alguna manera esta reforma tributaria tenía como motivación. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, lo hemos dicho acá en reiteradas ocasiones, está una ciencia social, las ciencias sociales, ¿no es cierto?, hacen que se muevan por y para personas y como consecuencia, cuando yo veo, ¿no es cierto?, un escenario que me están cambiando las reglas, yo no sé todavía, no tengo verdadera claridad con respecto a lo que va a pasar, automáticamente yo hago, ¿no es cierto?, un proceso de contenerme, esperar, ver qué es lo que iba a pasar en el mercado y como consecuencia después que pasen estos hechos, estas reformas estructurales que estamos hablando de reforma tributaria, de reforma laboral, ¿no es cierto?, de este proceso constituyente, veo con posterioridad si bajo este escenario me conviene o no me conviene actuar. Aquí efectivamente el gobierno puede hacer lo que quiera, pero también los inversionistas por su parte van a hacer lo que ellos quieran. Y por eso también Alejandro, la misma OCDE en su informe lo dice, claro, le atribuye responsabilidades a las crisis externas, a lo que ocurre con el precio del cobre, pero también ocupa el término doméstico para referirse a la situación interna de nuestro país. Exactamente, de hecho hasta el mismo presidente del Banco Central, ¿no es cierto?, Rodrigo Vergara, decía cuando empezó a hablar con respecto al último informe de política monetaria, hablaba que había que hacer, ¿no es cierto?, condescendiente ¿no es cierto?, era un beneplácito hablar de que simplemente esto se obedecía a factores externos. Obviamente la economía emergente, como el caso de la economía chilena, se ha visto fuertemente devaluada en función al fortalecimiento del dólar, pero eso es una consecuencia, ¿no es cierto?, marginal dentro de lo que está pasando. Aquí tenemos temas que lamentablemente van mucho más allá, son mucho más profundos y son elementos que son muy importantes que la verdad todavía aún hay un halo bastante largo, ¿no es cierto?, de dudas de cómo va a funcionar. De hecho, lamentablemente para el último discurso presidencial de la presidenta Bachelet el 21 de mayo, en ningún momento habla, por ejemplo, qué es lo que se va a hacer con respecto a la reforma laboral. Hablamos de una reforma laboral que de alguna manera está empoderando en demasía, ¿no es cierto?, a los trabajadores, sin entender que también un buen trabajador empoderado es el que tiene muchas alternativas de cambio, no solamente el quedarse en un lugar y cuidar su puesto de trabajo. Y que la presidenta, por ejemplo, diga que tras su gira a Francia se va a tomar una determinación si es que vamos a tener el veto como el que se presentó en el Congreso o bien si vamos a tener una ley corta sobre la reforma laboral. Todavía no hay certeza de eso, o sea, ni siquiera sobre ese punto podemos ejecutar o pensar, proyectar lo que va a ser el futuro. Exacto, de hecho ayer inclusive, ¿no es cierto?, Bloomberg, que ¿no es cierto?, una agencia noticiosa bastante importante, habla que el milagro laboral chileno se hunde frente, ¿no es cierto?, a este escenario de modificaciones, ¿no es cierto?, y que de alguna manera lo que está haciendo es meter incertidumbre acá. El principio de incertidumbre, ningún ser humano se mueve bien, ¿no es cierto?, y nadie va a tomar decisiones trascendentales, ¿no es cierto?, teniendo como base un principio de incertidumbre. Y es un elemento que también tenemos que considerar cuando estamos analizando estos procesos. Y lamentablemente, como consecuencia, ante la incertidumbre hay un freno, hay una prendida de luces de precaución. Y digo, perfecto, yo veo qué pasa con la incertidumbre y con posterioridad tomo mis decisiones. Y eso es lo que lamentablemente está pegando hoy día, lo que ha hecho, ¿no es cierto?, ha llevado una fuerte corrección del crecimiento. Y yo creo que todavía el 1,5% de crecimiento este año sigue siendo optimista, o sea, podría ser menos la cifra. Yo creo que ser inferior la cifra, lamentablemente. Y hay un tema que de pronto se nos olvida, el fin, ¿no es cierto?, el bien común y el crecimiento viene de la mano de la inversión. La inversión viene del lado, ¿no es cierto?, viene de la mano del crecimiento, y ese crecimiento hace que efectivamente el bien común de la sociedad ¿no es cierto?, efectivamente se logre degregar a los diferentes niveles. Y ahí está el tema, de alguna manera, cómo ponemos, ¿no es cierto?, el foco en el crecimiento. Parece inclusive un poco, ¿no es cierto?, casi, no sé cómo adjetivarlo, pero sí, ¿no es cierto?, es
contradictorio que de alguna manera se estemos hablando ¿no es cierto?, en un año, ¿no es cierto?, que estaba, ¿no es cierto?, el año de la productividad económica, cuando estamos haciendo tantas modificaciones, cuando de alguna manera todavía no hay, ¿no es cierto?, ni siquiera al interior de la nueva mayoría hay un pronunciamiento coherente, correcto, ¿no es cierto?, que como bloque digan cuáles van a ser las modificaciones, por ejemplo, que va a tener esta reforma laboral. Y sobre ese punto, Alejandro, incluso, y metiéndonos en el tema político-económico, se habla de la posibilidad de un cambio de gabinete porque no habría concordancia entre lo que piensa el ministro Valdés y lo que piensa la ministra Rincón frente a esta reforma laboral. Y la presidenta tampoco estaría zanjando el tema para así entregar una mayor estabilidad hacia el sector empresarial y también para el sector de los trabajadores. O sea, sin ir más lejos, hay que recordar también que la ministra Rincón le atribuyó a este ajuste de cinturón, ¿no es cierto?, presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda, el ajuste fiscal, ¿no es cierto?, presupuestario, como consecuencia del primer fuerte incremento que había tenido, ¿no es cierto?, el desempleo hace un par de semanas atrás. Entonces, obviamente ahí hay fisuras bastante profundas y yo creo que también un tema son fisuras a nivel ideológico que de alguna manera también están, ¿no es cierto?, entorpeciendo este proceso. Por otro lado, tenemos este proceso constituyente que ha ido bajando su nivel de exigencia, por ejemplo, en los cuantos los quórum para hacer los cabildos, para reunirse. Para estos primeros cabildos, porque de alguna manera también la gente no sabe, la gente cree y lamentablemente es un error pensar que una modificación a la Carta Fundamental, ¿no es cierto?, que es la Constitución, hablando de una Constitución, ¿no es cierto?, para esta nueva casa, vaya efectivamente a sus problemas que estamos viviendo de delincuencia, ¿no es cierto?, de falta de crecimiento, de desconfianza. Muy por el contrario, son elementos que de alguna manera vienen simplemente a entregarle más nubarrones a un complejo escenario en cuanto al desarrollo y el crecimiento. Y aquí, efectivamente, lo que necesita, ¿no es cierto?, el empresariado, lo que necesita el inversionista, son, ¿no es cierto?, de alguna manera reglas claras que le digan, señor, bajo esta regla yo estoy, ¿no es cierto?, decir posteriormente el empresariado, yo estoy en condiciones de ir o no ir a invertir, o tomo este dinero y lo llevo, ¿no es cierto?, a otra economía, pues también es una consecuencia, ¿no es cierto?, de estos procesos. Alejandro, muy de la mano con el crecimiento económico va el desempleo y la cifra de desempleo. Ayer teníamos un 6,4% de desempleo, aumentó en relación al periodo anterior, pero te quería preguntar sobre algo muy importante. Según el estudio del INE, una persona que trabaja una hora, una vez a la semana, ya tiene empleo. O sea, podríamos decir que esta cifra también estaría abultada, porque en estricto rigor, si nos vamos a una persona que tiene 45 horas semanales de trabajo, con cotizaciones provisionales, con descuentos en salud, esa es una persona empleada. Pero, ¿se puede considerar empleada una persona que trabaja una hora a la semana? A ver, yo me acuerdo del doctorado, había un dicho que decía que tú los números los puedes distorsionar hasta que hablen a tu favor. De hecho, la ministra de Trabajo también de ayer decía que no eran tan malas noticias porque también de alguna manera había resistido todavía el desempleo. Nosotros si efectivamente consideramos, se entiende como desempleado aquella persona que queriendo trabajar, ¿no es cierto?, teniendo todos los requisitos para trabajar, no encuentra trabajo, significa que de alguna manera es una persona que fuertemente está, ¿no es cierto?, desempleada. Pero, ¿no es cierto?, el INE dice que si trabajó una hora remunerada una semana, y ojo, también habla de un parámetro que es los últimos 90 días. Entonces, obviamente las cifras son bastante más alentadoras de lo que efectivamente puede decir la realidad. De hecho, hay un estudio que plantea la Cámara Chilena, ¿no es cierto?, la Cámara Chilena de Comercio en enero, la Cámara de Comercio de Santiago, si no me equivoco, perdón, corrijo, en enero de este año, que hablaba de la calidad del empleo. Hoy día, ¿no es cierto?, vemos que ellos hablan de un desempleo de un 10%, en torno al 10%, y hablan también que la calidad del empleo ha tenido un detrimento bastante importante. Hay que preguntar efectivamente cuántos de los chilenos hoy día están contratados a jornada completa, ¿no es cierto? Y esos chilenos, efectivamente, cuántos están trabajando las 45 horas semanales laborales que tenemos hoy día. Entonces, ahí es donde viene el tema. Muchas veces también hay empresas que, frente a ¿no es cierto?, un deterioro económico, lo que hacen es, por ejemplo, acortar los turnos, ¿no es cierto?, o acortar las jornadas laborales con el fin de mantener el factor de empleabilidad. Pero obviamente cuando hablamos de factores de empleabilidad, hablar solamente de la unidad, ¿no es cierto?, de gente cesante, yo creo que también es una mirada bastante míope con respecto a la verdadera realidad laboral, que es un elemento también, lamentablemente, creo que va a seguir subiendo, ¿no es cierto?, con este escenario económico de aquí a los próximos meses, y va a seguir siendo noticia. Muy bien, pues Alejandro, te agradecemos enormemente por hablar de estos temas preocupantes por lo demás, y no muy positivos en la proyección que se hace para el 2016. Muy por el contrario. Gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Buenas noches. Nos separamos, hacemos pausa, volvemos enseguida con más de esta noticia. ¿Qué es? Sirve para todo. Para envolver un sándwich, de babero.